A ver, un momentito. ¿Está grabando? Ya está. Un ratito. ¿Y por qué aparece esto? Ya está. Ok. ¿A ustedes les aparece que estoy grabando la clase? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí, Perfecto. Ahora sí. Entonces, ya, ahí están sus puntos. Ya está. Vamos a comenzar resolviendo el examen parcial. Que no ha estado difícil, ¿ya? Ha estado relativamente sencillo. Como pueden ver, han habido 3 jalados, ¿ya? A ver, un momentito, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla porque ahí van a aparecer los desaprobados. Y tampoco es el objetivo, ¿ya? No es el objetivo que vean quiénes son los que han desaprobado y cuántos han sacado de nota. A ver, un ratito, editar. Un momentito. Ya está. Listo. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿no? Según la teoría cardinal de la utilidad, o sea, yo te estoy especificando la teoría que nosotros vamos a utilizar. Entonces lo vamos a resolver, ¿ya? Listo. Por transparencia, siempre, ¿ya? Yo hago así, yo resuelvo mis exámenes. A ver. Igual, si algún alumno no ingresa hoy día, está justificado, ¿ya? Por el tema del feriado largo. Pero igual, después va a tener que ver su clase. La clase grabada. Listo. Ok, las primeras 2 preguntas, ¿no? Dice, según la teoría cardinal de la utilidad, o sea, la teoría cardinal de la utilidad, ¿qué era lo que nos decía? Nos decía lo siguiente, que la teoría cardinal indica que la utilidad se puede cuantificar. Entonces, lo vamos a cuantificar de la siguiente manera, ¿no? Le vamos a llamar útiles a la utilidad y vamos a utilizar 2 gráficos. ¿Correcto? Y la utilidad marginal. Luego vamos a tener nuestro grafiquito. Ahí está. De la utilidad total. Y aquí voy a tener la utilidad marginal. A ver un ratito. Listo. Y aquí voy a tener la utilidad marginal. Listo. Entonces, la condición de maximización de utilidad ocurre cuando la utilidad marginal es igual a 0. Nada más. ¿Ya? Entonces, esa era la condición. O sea, yo maximizo la satisfacción cuando mi utilidad marginal vale 0. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esa es la primera respuesta. ¿Correcto? Entonces era utilidad marginal igual a 0. Listo. Siguiente. Si la elasticidad ingreso, entonces recuerda que la elasticidad de ingreso es 0.99. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos que recordar, ¿qué cosa? Los valores que puede tomar n. Entonces, n puede ser negativo. Si es negativo, es un bien inferior. ¿Por qué? Porque a medida que yo gano más, compro menos de ese producto. Y si es mayor a 0, es un bien normal. Pero el bien normal
se clasifica en dos. La primera opción es que n sea mayor a 0, pero menor a 1. Y este sería un bien de primera necesidad. ¿Por qué? Porque no importa que yo gane más. ¿Correcto? Si yo gano bastante, igual sigo comprando más del producto. Pero voy a comprar menos que ese incremento en el ingreso. Aparte, los bienes de primera necesidad son inelásticos, recuerda. ¿Ya? Son inelásticos. ¿Por qué? Porque son productos que no se pueden reemplazar con facilidad. Pero si la elasticidad de ingreso es mayor a 1, es un bien de lujo. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es igual a 0.99. Entonces yo voy a tener lo siguiente. La elasticidad de ingreso es 0.99, pero este es menor a 1 y mayor a 0. Por lo tanto, es un bien de primera necesidad. Listo. Entonces la respuesta sería de primera necesidad. ¿Correcto? Listo. Siguiente. Ya está. 3. Yo sé que algunos colegas no resuelven sus exámenes, pero yo tengo esta costumbre, ya yo siempre lo hago. Siempre lo he hecho. Desde que enseño, desde el año 2014, lo he venido haciendo siempre. Entonces, tenemos, ¿qué cosa? El siguiente mercado. Y dice, ¿no? Si el Estado aplica un impuesto de 10 soles por unidad vendida, calcula el precio que deben pagar los consumidores y el precio que deben recibir los productores. En realidad, esto lo puedes hacer directo, ¿ya? Porque si te hablan de un impuesto por unidad vendida, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú dices, el precio que pagan, o sea, cuando te aplica un impuesto, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos los que vamos a pagar un mayor precio. Y de ese precio, el Estado cobra el impuesto. Y lo que queda es lo que va a recibir el productor. Entonces, el precio que pagan los consumidores va a ser igual al precio que reciben los productores más el impuesto. Entonces, PC es igual a PP más 10. Listo. Entonces tenemos que identificar esta función que tenemos acá, ¿qué es? Es una demanda. Y la función que tenemos aquí es la oferta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? La demanda es el precio que pagamos nosotros, los consumidores. Y la oferta va a ser lo que van a recibir los productores. Entonces yo voy a poner acá esto de aquí. Menos 20 PC. Y aquí, menos 200 más 20 precio del productor. Entonces yo voy a igualar, pero justamente con ese impuesto. Entonces, en vez de poner PC, voy a poner esto. En vez de poner precio del consumidor, voy a poner precio del productor más 10 soles. Y esto va a ser igual a la oferta. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar?
1000 menos 20 pp más por menos 200 es igual a menos 200 más 20 pp. ¿Se ve bien, no? ¿O lo ven muy chiquito en sus pantallas? Ah, hay dos que no han venido. Mendoza y la señorita Gracie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos 200 se van. ¿Y qué me quedaría? 1000 igual a 40 pp. Entonces, el precio que pagan los productores, perdón, el precio que reciben los productores será 25 y el precio que pagamos los consumidores 35. Entonces tendrías que buscar las alternativas. Ahí está. ¿Mm? Entonces te das cuenta que no ha estado difícil. ¿Ah? Era una pregunta un poquito operativa. Claro, ustedes han calculado primero el impuesto, primero el equilibrio, ¿no? Pero no es necesario. No es necesario porque puedes calcular el precio que pagamos los consumidores y el precio que reciben los productores. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Viste, no? No estaba difícil. Siguiente. Suponga que usted dispone de 10 soles y desea comprar dos productos, ya, suponiendo que los dos son bienes normales. Entonces, vamos a ver esto. Ya está. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que te indica acá? Que tu ingreso es de 10 soles. Y los precios de X y Y son de 1 sol y de 2 soles, respectivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver acá? El mínimo común múltiplo de ambos precios, para saber de cuánto en cuánto voy a gastar. Entonces, el mínimo común múltiplo de esos dos precios es 2 soles. Entonces, quiere decir que yo voy a gastar de 2 en 2. ¿Y qué pasa si gasto de 1 en 1? Siempre vas a comprar X, pues. ¿Mm? No puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a completar la tabla y le voy a colocar la utilidad marginal a cada uno de estos resultados. Entonces yo le voy a poner acá utilidad marginal de X, 0. Entonces ya sabes, como son números consecutivos, siempre tú vas a decir, cuando no consumo nada, mi utilidad es 0. Cuando consumo una unidad, ahora mi utilidad es 12. Entonces, ¿en cuánto mejoró mi utilidad cuando consumí la primera unidad? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya está. Ya completaste la utilidad marginal de X. Ahora, ¿qué viene? La utilidad marginal de Y. Listo. Entonces, igual. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 y 6. ¿Y ahora qué voy a hacer? 2 soles. Entonces, con los 2 soles, ¿qué puedo hacer? Puedo adquirir, yo puedo decirle a la señora, deme 2 unidades de X o 1 unidad de Y. Entonces yo voy a poner las dos primeras unidades de X. Entonces, las dos primeras unidades de X, ¿en cuánto me mejoran el bienestar? 12 más 11, 23.
Listo. Y después, la primera unidad de Y. Pero la primera unidad de Y, ¿en cuánto me mejora el bienestar? En 20. Entonces, ¿qué es mejor para mí? Estas dos primeras. Entonces, primero compro estas dos. Con los dos siguientes soles, compraré esta. Claro, porque yo puedo comprar la tercera y la cuarta, que me suban 19, pero la primera de Y me aumenta en 20. Entonces me conviene esa. Ya voy 4 soles. 6 soles, los dos siguientes, estos de acá. Esto de acá. Porque estos me dan 19 y este me da 18. Entonces 2, 4, 6. Después viene esta. ¿Por qué? Porque estos dos me dan 15 y esta me da 18. Entonces me conviene solo esta unidad. Y por último, 16. Porque la quinta y la sexta, en conjunto, ¿cuánto me mejoran la satisfacción? En 15. Y esta en 16. Entonces, ¿cuánto voy? 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, la combinación óptima es cantidad de X igual a 4, cantidad de Y igual a 3. Ahí está. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Entonces, eso significa que nosotros íbamos a resolver el ejemplo de esta forma. Y me alegra porque a muchos les ha salido bien los ejercicios numéricos. Ha habido un alumno o una alumna que me resolvió bien todo, pero se equivocó en 2 preguntas. Y ni siquiera se equivocó en preguntas de los ejercicios. Se equivocó en estas preguntas, en las teóricas. Hay una persona que me hizo bien todos los ejercicios, pero se equivocó en las preguntas teóricas. Listo. Después, ¿qué viene? Calcular el equilibrio del consumidor. Entonces, vamos a resolver ese equilibrio del consumidor. Listo. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Dice, calcular el equilibrio del consumidor, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente resolver. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular la utilidad marginal de X. Y la utilidad marginal de X es la derivada de la utilidad con respecto a X. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 0.5 baja. 2 por 0.5, X a la menos 0.5, Y a la 0.5. La utilidad marginal de Y va a ser lo mismo. 2 por 0.5, X a la 0.5, Y a la menos 0.5. Entonces, ¿qué hago? Aplico esto. Listo. ¿Y qué hago? Voy a agarrar y voy a reemplazar. En vez de poner utilidad marginal de X, ¿qué voy a poner? Esto de acá. X a la menos 0.5, Y a la 0.5. Entre 2, X 0.5, Y menos 0.5. Igual relación de precios. 5 cuartos. Listo.
Eliminamos esto. ¿Listo? ¿Qué me va a quedar? Este baja y este, perdón. Este baja y este sube. Entonces, y entre x es igual a 5 cuartos. Entonces, y a qué es igual a 5x cuartos. Y este es mi alfa. Y después, ¿qué voy a poner? Voy a poner la función ingreso. Y mi función ingreso es 100, 5x más 5y, ¿no? Ah, no, más 4y. Listo. Y este es mi beta. Entonces, ¿qué digo? Alfa en beta. Listo. Alfa en beta. Entonces, ¿qué voy a tener? 100 es igual a 5x más 4 veces y. Pero en vez de poner y, voy a poner esto. Ya está. El 4 se va. Listo. ¿Qué me va a quedar? 100 es igual a 10x. Entonces, x, ¿cuánto me sale? 10. Ahí está. Listo. ¿Y y cuánto me va a salir? 5 veces x entre 4. 12.5. Listo. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Ah? Fácil, ¿no? ¿Mm? Listo. Ya está. Y ese es el ejercicio. Siguiente. Ya está. Listo. Entonces, situación donde una intervención estatal trae como consecuencia la formación de un mercado negro. Entonces, para eso tenemos ambos casos. Un precio mínimo y un precio máximo. Entonces, en el precio mínimo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra demanda, nuestra oferta. Siempre el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio. Siempre. Este es P asterisco, entonces nuestro precio mínimo va a estar por encima. Entonces, este precio mínimo, ¿qué es lo que me va a ocasionar? Me va a ocasionar, ¿qué cosa? Un exceso de oferta. Y si nosotros lo aplicamos al mercado laboral, cuando aumentas el salario mínimo, generas más, ¿qué cosa? Desempleo. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Entonces no te olvides, ¿ah? Por eso no se puede aumentar el salario mínimo. Porque cuando tú aumentas el salario mínimo, le estás exigiendo a las empresas
a las empresas que paguen más. Y el problema es que en el Perú hay muchas empresas informales. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos empresarios van a tener que pagar más, entre comillas. Entonces generan más desempleo. O por último ya, ellos no respetan, ellos te siguen pagando lo mismo. ¿Qué te va a decir? Tú le reclamas, oye jefe, pero mira, el gobierno ha decretado un incremento del salario mínimo. ¿A mí qué me importa? Yo no te voy a subir el salario mínimo. No, pues jefe, no se pase. Ah, entonces me resisto. Voy a hacer mi huelga. Si quieres, vete, flaco. Las puertas están abiertas. Hay otra persona que está dispuesta a trabajar por el mismo sueldo que yo te pago. ¿Qué vas a hacer? Quedarte callado. En la parte formal, aumentas el salario mínimo, las empresas no van a poder asumir ese mayor salario. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo más fácil, reducir personal o te explotan, te van a recargar de más trabajo. La persona que no quiere se va a ir de la empresa. ¿Qué hace? Va a buscar trabajo, pero no lo va a encontrar. Al final, ¿a dónde se va a tener que ir? Al mercado informal. ¿Y qué va a pasar en el mercado informal? Va a ser explotado por un menor salario al que ganaba en la empresa formal. Y el otro es el precio máximo. Entonces, el precio máximo siempre va a estar por debajo del precio de equilibrio. Claro, tiene sentido, pues porque tú no le vas a poner o tú no vas a implementar un salario, un precio máximo que esté por encima del precio de mercado. ¿Mm? ¿Ya? Un momentito, un momentito. Ya está. Entonces el precio máximo siempre se va a encontrar por debajo del equilibrio. O sea, el Estado va a decir, si la carne cuesta 20 soles, ahora quiero que cueste 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Vamos a tener nuestro precio de equilibrio. Pero ahora el precio se va a situar por debajo del precio de equilibrio. ¿Mm? Se va a situar por debajo del precio de equilibrio. Entonces yo voy a estar acá. ¿Y qué va a pasar ahí? Acá se va a generar un exceso de demanda. O sea, muchas personas quieren comprar el producto porque está más barato. Pero las empresas solo venden hasta acá. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Las personas que logran conseguir ese producto lo van a vender en un mercado alterno a un precio mayor. Y a esto se le conoce como mercado negro. Entonces, ¿qué situación es la que genera la formación de un mercado negro? Precio máximo. Se acabó. Ah, ya, ok, 6. 7. 7. Vamos a ver. Listo. Curva que refleja los equilibrios del consumidor cuando varía el precio de uno de los bienes. Ceteris paribus. Ok. Vamos a ver. Listo. Entonces, recuerda que nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener nuestro equilibrio del consumidor.
Entonces, recuerda que pueden haber variaciones en el precio. Imagínate que el precio sube. Entonces, vamos a ponerlo así. Y aquí. ¿Correcto? Sabemos también que esto tiene que ser tangente con una curva de indiferencia. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda alcanzar el mayor nivel de satisfacción. Entonces tenemos acá. A medida que aumenta el precio del bien, ¿correcto? Nuestro poder adquisitivo disminuye. ¿Y eso cómo lo puedes ver? Por el área debajo de la recta presupuestaria. Y esto va a formar una línea. Y esa línea es esta de acá. Y a esta línea se le llama curva precio-consumo. ¿Y qué es lo que te muestra la curva precio-consumo? Estos puntos son de tangencia, ¿sí o no? Entonces, estos son puntos o son equilibrios del consumidor. Pero son equilibrios cuando cambia el precio de uno de los dos bienes. Ceteris paribus. Entonces, a esto se le llama curva precio-consumo. Y listo. Y ahí tienes el examen resuelto. ¿Qué te pareció? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Nada? ¿Mm? Ya, ok. Listo. Ya está. Entonces, vamos a guardar esto. ¿Ya? Ok. Y ahí tienes tu solucionario. ¿Ya? Ahí está todo. ¿Correcto? Ahí tenemos todas las preguntitas que hemos resuelto. ¡Listo! Muy bien. ¿Alguno de ustedes tenía que viajar por este feriado largo o nadie viajó? ¿Han viajado o No, nada? profe. No. Nada. Nada, ¿no? En su casita. Y se vistieron de brujas, de policías por el día de Halloween o festejaron la canción criolla. Haciendo Canción tarea. criolla, ¿no? Ah, haciendo las tareas. Muy bien, excelente. Ok, Gracie me dijo que se sentía mal porque la vacunaron. Ah, perfecto, no hay problema. Excelente. Pero que me avise nomás, ¿ah? Me hubiera escrito. No hay problema. Ella me puede escribir y me avisa, pues, ¿no? Si no lo quiere hacer a través de la delegada o a través de un compañero, ¿no? Me mandan un mensajito y yo les justifico, ¿ya? Perfecto, muy bien. Lo importante es que sea vacunado, ¿no? Y ese es un buen indicador porque quiere decir que va a ser parte de las personas que queremos que esto se termine lo más rápido posible. Perfecto. Disculpen, ¿esto qué? Ah, este es de mi tarea. Ya. Ahora sí, vamos a ver el tema que nos toca hoy día, que igual vamos a hacer un ligero repaso el día jueves, ¿ya? A ver, un ratito, el sílabo. Entonces, hasta aquí, hasta la semana 8, hemos hecho teoría del consumidor. O sea, hemos visto todo lo relacionado a las decisiones que tomamos nosotros, ¿correcto?
Pero ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca, a ver un ratito. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la parte de la teoría del productor. O sea, hemos visto cómo nosotros tomamos decisiones, cómo el consumidor busca mejorar su bienestar. Pero ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la empresa. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Teoría de la producción. Conceptos básicos de la función de producción. Factores de la producción. Función de producción con un factor variable. Productividad o producción marginal media. El óptimo técnico y el máximo técnico. Ejercicios y casos. Ok. Entonces ahora nos toca ver esto. Listo. Entonces igual, ¿qué es producción y qué es una función de producción? Y por último, ¿qué es la función, perdón, qué es la producción marginal? Se supone que a estas alturas del curso ya saben qué es la producción marginal, ¿sí o no? Porque la palabra marginal en economía, ¿qué significaba? Adicional, ¿correcto? Listo. Ya está. A ver. Entonces, ¿qué es una función? ¿Qué es una función para ustedes? ¿Mm? ¿Qué entienden ustedes por la palabra función? ¿Nada? Relación entre valores X e Y. Ok, relación entre dos variables, ¿sí o no? Que nos va a mostrar qué cosa? El comportamiento o la relación que van a tener ambas variables, ¿no? O sea, cómo va a responder Y cuando cambia la variable X, ¿no? Eso es lo que significa una función. Entonces, para ello, vamos a ver el videíto. Hola a todos. En la clase de hoy vamos a explicar la función de producción a corto plazo. En todo proceso productivo intervienen varios elementos. Por un lado, el producto de la empresa y por otro, los factores de producción. Cuando hablamos de factores de producción, nos referimos al capital y al trabajo. Para verlo más claro, os pondré un ejemplo. Imaginaros que en una tienda de ropa se producen 1000 camisetas. Esto sería el producto de la empresa. Para ello se necesitan 10 trabajadores y 2 máquinas. Estos serían los factores de producción. Todos estos elementos se relacionan a través de la función de producción. De este modo, la función de producción nos indica la cantidad que vamos a producir de un producto según sean las cantidades que vamos a utilizar de los factores de producción. Siguiendo el ejemplo de antes, lo que podemos ver es que si tenemos el doble de trabajadores, nuestra producción será mayor. Por eso tenemos que diferenciar el corto del largo plazo. ¿Qué pasa en el corto plazo? En el corto plazo siempre existirá algún factor de producción fijo, mientras que a largo plazo todos los factores de producción son variables. Por lo tanto, nuestra función de producción a corto plazo quedará de la siguiente manera.
lo que podemos observar es que el capital es nuestro factor fijo. L es el número de trabajadores, que es variable, y Q nos indica la cantidad de producción que va a obtener la empresa, es decir, la productividad total. A partir del concepto de productividad total, surgen los conceptos de productividad media y marginal. La productividad media es la cantidad que produce de media un trabajador. Por lo tanto, sería Q partido L. La productividad marginal es la variación de la cantidad producida al contratar un trabajador adicional. Podemos diferenciar dos fórmulas en función de los datos que tengamos. Si nos dan una tabla con los valores de producción de cada trabajador, calcularemos la productividad marginal haciendo variaciones, es decir, final menos inicial. Y si nos dan una función, tendremos que hacer derivadas. Como podemos observar gráficamente, la productividad total, media y marginal en el corto plazo tienen la siguiente forma. Esta forma viene determinada por la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley expone que a medida que contratamos más trabajadores, el rendimiento de la producción es menor, siempre y cuando se mantengan el resto de factores constantes. Al principio, nuestra productividad total es creciente. A medida que contratamos más trabajadores, la producción se incrementa. Pero a partir del punto A, el punto máximo de la productividad marginal, empieza a tener unos rendimientos decrecientes, tal y como indica la famosa ley de rendimientos decrecientes. Además, tenemos que destacar dos puntos. Por un lado, el punto B, que es donde la productividad media y la productividad marginal son iguales. Este punto se conoce como óptimo técnico. En este punto tenemos que diferenciar dos tramos. El primer tramo, donde la productividad media es creciente, y el segundo tramo, donde la productividad media empieza a decrecer. El otro punto importante sería el punto C, donde se obtiene que la productividad marginal es igual a 0. Este punto coincide con el máximo de la productividad total y se conoce como máximo técnico. Hasta aquí la función de producción a corto plazo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Ecomod. Ok, un ratito. Vamos a volver a compartir. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos explicó la señorita del video? Nos habló sobre la función de producción, ¿correcto? La producción a corto plazo. Entonces, para que nosotros hablemos de producción, tenemos que hablar, ¿correcto?, de lo siguiente: los inputs y los outputs, ¿correcto? Entonces, como ves ahí, ¿no? Dice, es una operación a través de las cantidades insertadas o ingresadas en una computadora o en otro mecanismo. Por ejemplo, un input, ¿qué va a ser? Es una entrada. Por ejemplo, en la computadora, la instalación de un software. O en la impresora, que tú le pones la hoja. ¿Correcto? Entonces, dice, reunión de esas cosas insertadas y que, siendo procesadas, se transforman en productos finales. ¿Eso qué quiere decir? Que el input es lo que va a entrar en la empresa, pero que después de una técnica de producción se va a convertir en un output.
Y como ves ahí, ¿qué dice? Acción del efecto de producir, que da origen a la producción. Es aquello que se tiene como resultado de un proceso de producción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a tener acá la fábrica. Entonces, en la fábrica, ¿qué es lo que van a entrar? Los inputs. ¿Y qué son los inputs? Los factores productivos. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Tierra o naturaleza, que son los recursos naturales, por ejemplo, los árboles, el agua, los peces. El factor capital, correcto, que puede ser un activo fijo o un capital circulante. ¿Por qué? Entendemos por capital fijo las máquinas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner en esta partecita, por ejemplo, las máquinas. ¿Correcto? ¿Qué más? Voy a tener también insumos, que son distintos a la tierra o naturaleza, porque son productos semiterminados. ¿Y qué más? Y el local. Claro, el local es la fábrica, pues. El lugar donde se va a llevar a cabo el proceso productivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Y por último, la mano de obra, o también llamado factor trabajo. Listo. Que puede ser mano de obra. ¿Qué cosa? Calificada y no calificada. Listo. Entonces, esos factores productivos van a ingresar a la empresa. ¿Y qué hace la empresa? Los produce, ¿sí o no? Listo. ¿Alguno de ustedes está trabajando ahorita en alguna empresa? ¿Está haciendo algo? ¿O todos se están dedicando a estudiar? ¿Ah? ¿O solo se dedican a estudiar? ¿Alguno de ustedes trabaja? Ya, vamos a ver. Ok. Listo. Entonces, ¿desea conservar sus anotaciones? No. Listo. A ver. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicarles la teoría de la producción. Listo. Entonces, ya sabemos que vamos a tener los inputs. Y aquí está la fábrica. ¿Correcto? Y aquí salen los outputs, las salidas. Perfecto. Ahora, ¿qué va a ocurrir en esta parte? Listo. Entonces, acá ya sabemos. Tierra, capital y trabajo. Por ejemplo,
trabajo en 3 universidades, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, yo cuando quiero dictarles clases a ustedes, ¿a dónde entro? Al Teams, ¿correcto? Cuando yo ingresé acá, una de las administrativas me brindó una capacitación, ¿correcto? Me brindó una capacitación sobre esto, cómo crear mis clases, cómo agregarlos, etc. Pero también enseño en la Universidad Nacional Intercultural, Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Y aquí, por ejemplo, me enseñaron lo de la plataforma Moodle. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Trabajan de forma distinta. Ellos tienen otra forma de presentar las semanas. ¿Te das cuenta? Ellos tienen otra forma. Me enseñaron a hacer esto. ¿Correcto? Y por último, estoy en la Universidad Autónoma. Igualito. Ingreso a mi campus. Y por ejemplo, totalmente distinto. ¿Ah? Por ejemplo, yo enseño macroeconomía. A ver, macro y micro, y 2 cursos por mi maestría. Y mira acá. Aquí tengo mis materiales, pero tengo las sesiones. Tengo la sesión de aprendizaje, el antes, el durante y el cierre, y el después, el complementario. Dentro del durante tengo el inicio, tengo el desarrollo, tengo la aplicación y tengo el cierre. Y aquí están las grabaciones. Pregunta. ¿Ustedes creen que yo sabía esto? ¿Cómo ingresar estas cositas? Cuando yo ingresé a la autónoma. ¿Mm? ¿O que yo sabía cómo crear mi lista de asistencia? No lo sabía. ¿O cómo crear la sala para dictar mis clases en vivo? Aquí están todas mis clases. ¿Mm? Pero ellos me enseñaron. ¿Y por qué me enseñaron? Porque ellos tienen una forma de brindar el servicio. ¿Mm? Cuando yo ingresé a la Caja Municipal Cusco en el año 2011, a mí me enseñaron a utilizar el software. ¿Ah? Me enseñaron a utilizar el software de la empresa. Cuando ingresé a Micronegocio Azteca, también me enseñaron. Y en Plaza Vea igual, aprendí a utilizar el ERP SAP comercial para hacer pedidos, registrar merma, hacer todo lo demás. Y a eso, ¿cómo se le llama a eso? Una forma de trabajar, ¿sí o no? Entonces eso es una técnica. Listo. Y a esa técnica se le llama tecnología. Claro, porque la empresa me tiene que capacitar para saber cómo la empresa opera, cómo va a agarrar estos productos o estos inputs y los convierte en outputs. Y este sería el producto o servicio terminado. ¿Mm? ¿Viste? Entonces, esa fue la finalidad por la que te mostré mis 3 aulas virtuales. ¿Para qué? Para que tú veas cómo las empresas funcionan. ¿Ah?
Eso es una técnica de producción. Entonces, la técnica es como decir la receta. El día que tú entres a trabajar, te van a enseñar. ¿Ah? Porque varios de ustedes ya son mayores de edad. Por ahí ustedes tendrán, suponiendo que han ingresado a los 16, deben tener de 18 quizás hasta 25, 26, 27 años. Entonces, alguno de ustedes ha trabajado antes, de repente para pagarse la academia o para pagarse el examen de admisión. Entonces, la empresa tiene una forma, una técnica de cómo mezclar esos factores productivos para que se conviertan en productos o servicios terminados. ¿Y cuál es esa técnica? Esa tecnología. Esto es técnica. Esto es tecnología. Esto, como ellos lo presentan. Como yo, por ejemplo, los evalúo a mis alumnos. Acá, visualizo. Y todo esto me lo enseñó la universidad. Y yo acá tengo las presentaciones de todos mis alumnitos. Aquí están, todos. Y yo veo sus tareas. Listo. Y acá lo descargo. Listo. Ahí está. Todo. Y acá le pongo su retroalimentación. Es una forma en la que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Ofrecer un servicio. Igual pasa. Los cortes los tienes que hacer así, los tienes que hacer así. Tienes que utilizar la máquina de coser para hacer tal cosa, la máquina recta, la remalladora. Tienes que utilizar esta cosita, esta tijerita para cortar. Todo eso, ¿qué es? Técnica. Es una tecnología. ¿Para qué? Para que haya el producto terminado. Pero aquí también la empresa tiene procesos. Tiene procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? Los pasos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo bonito de la teoría de la producción? Que justamente ustedes tienen que ver esto. ¿Por qué? Porque los inputs se van a convertir en outputs. Pero ¿cómo se van a convertir? Gracias a la técnica. Gracias a esto, los inputs se convertirán en outputs. Pero la empresa, ¿qué es lo que busca? La empresa lo que busca es máxima ganancia y mínimo costo. Entonces, si lo que la empresa quiere es minimizar costos, ¿qué tiene que ver? Si tú quieres minimizar costos, ¿qué tienes que ver en la empresa? ¿Qué crees? ¿Ah? Si a ti te contratan como administrador, yo te digo, joven o señorita, yo creo que mi empresa está gastando mucho dinero y yo necesito que tú me reduzcas los costos. Y para eso te contrato. ¿Qué haces? Encontrar un nuevo abastecedor de la materia prima que utiliza la empresa. Ok,
Listo. Pero comienzas a revisar y te das cuenta que tienen el mejor proveedor, que te ofrece el mejor precio. Y tienes, por ejemplo, que tus trabajadores son buenos y todo lo demás. Pero la empresa dice, oye, pero estoy incurriendo en costos muy altos. ¿Qué crees que puede pasar ahí? O ya, observas el tema del proveedor. Ya, contactaste con el nuevo proveedor y ahora quieres reducir más los costos. ¿Qué tienes que hacer? Ya, primero ves los proveedores. Después, trabajadores, ¿sí o no? ¿Es correcto? Claro, podrías ver. Y los evalúas, pero no lo despidas, no seas malo. Eso déjalo para el final. Pero después, ¿a dónde te vas? A los procesos. Tienes que ver esto. Esto es lo que tú tienes que ver. Procesos y procedimientos. Y te das con la sorpresa que no respetan los procesos, que no respetan los pasos. O estás observando que hay procesos que se repiten. Porque eso lo hace un jefe, pero después lo ve el gerente. Hombre, pero ¿por qué lo tienen que ver dos personas? No es necesario. Puede verlo solo una persona, ¿sí o no? Por supuesto. Y a eso que se le llama revisión de procesos, correcto. Pero una vez que tú arreglas todo, después ¿qué tienes que hacer? Tienes que verificar. Y el proceso de verificación de todo esto, ¿cómo se llama? Control. Si una empresa no tiene control de sus procesos, ya fue. Está operando a ciegas. ¿Ah? Lo más probable es que haga las cosas pésimas. ¿Ah? Que se equivoque. Entonces, muchas personas, ¿no? O muchos de ustedes piensan, o han podido pensar alguna vez, no, pero el economista ¿en qué va a trabajar? Algunos dicen, ah, ok, el economista puede trabajar como analista de base de datos, tienes que aprender a manejar el Python, el LabVIEW, para hacer estudios, proyecciones de índices de pobreza y todo eso. Es uno de los campos en los que pueden trabajar ustedes. Es uno de los campos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿cuántas universidades enseñan economía? Un montón. Y si ese fuera nuestro único campo laboral, pues, entonces la carrera de economía no debería existir, pues. Pero tú eres un gestor empresarial. Tú recibes una formación integral. ¿Ah? Tú puedes analizar oferta, demanda, el modelo ISLM, hacer proyecciones, todo lo que tú quieras. Pero también estás en la capacidad de gestionar empresas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan teoría de la producción, microeconomía. Tú lo puedes hacer. Tú estás en la capacidad o vas a estar en la capacidad de poder, ¿qué cosa? De poder llegar a una empresa y dirigirla de tal manera que alcance el objetivo, que maximice ganancias y que minimice pérdidas. Porque esas son las dos finalidades o los dos objetivos primordiales, ¿no? Porque para eso creas empresas, para eso estás estudiando. ¿Ah? ¿Para qué? Para que laboralmente seas más competitivo, para que ganes más dinero. Ese es el objetivo. Tú no estás estudiando, o tú estás estudiando porque tú deseas realmente ser una persona profesional, deseas mejorar tu calidad de vida y
Y bueno, pues no, porque es un objetivo que tú te has trazado, ¿no? Entonces, aprovecha al máximo todos los cursos que se te van a enseñar en la universidad. Ahora, no solamente vas a trabajar en el INEI, en el Banco Central, tú puedes trabajar en N cosas. Puedes trabajar en el área de finanzas, puedes trabajar en el área de calidad, porque tienes la formación, lo puedes hacer. ¿Mm? Pero el problema es que muchos piensan que el alcance del economista es corto. No, es muy largo. O sea, tenemos bastante campo. ¿Ah? Tenemos mucho campo. Casi igual como el administrador, por no decir igual o superior. ¿Mm? Entonces, tú con esto estás en la capacidad de ver procesos. Porque tú tienes que verificar todo lo que hace la empresa. ¿Cómo te vas a dar cuenta si te roban? Controlando, revisando. Porque si eres el típico jefe, que va a confiar a ciegas en sus trabajadores, ¿qué va a pasar? Se roban tus cosas. Se ríen en tu cara. ¿Mm? Entonces, es importante, ¿ya? Es importante esa parte. Por eso, tenemos que ver esto. Ahora, ¿qué es función de producción? La función de producción dice, especifica la cantidad máxima de producción que se puede obtener con una cantidad determinada de factores. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes 10 trabajadores, 5 máquinas, tú puedes encontrar una función de producción. Una función que te va a mostrar justamente la cantidad máxima que nosotros podemos producir con los factores productivos del que dispone la empresa. Pero matemáticamente se le puede definir a la función de producción como la relación entre la cantidad producida y la cantidad y los factores productivos. O sea, es una relación que te muestra la cantidad que puedes producir dado los factores productivos que tiene la empresa. Y una función es una relación, ¿sí o no? Muestra una causalidad. Entonces, en la parte derecha, estás observando una función de producción. Pero la producción, ¿de qué depende? El volumen de la producción, que algunos le llaman Q y otros le llaman PT. Pero yo le voy a llamar PT, ¿ya? Listo. Entonces, ¿de qué depende el volumen de la producción? O el producto total del trabajo, del capital y de la tecnología. Entonces, vamos a ver la producción a corto y largo plazo. Entonces, vamos a poner acá. Corto plazo versus largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ustedes llevan contabilidad, sí o no? ¿Sí? ¿Están llevando ahorita introducción a la contabilidad o no? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Qué les ha dicho su profesor? Para el contador, ¿ya? Para el contador hace su estado de situación financiera o quien en vida fue tu balance general. Y el balance general está compuesto de la siguiente manera. Activo, activo corriente, activo no corriente. Y obviamente ellos les van a complicar la vida porque les van a poner sus cuentas, ¿no? El número 10 creo que es, ¿no? La 10 que es caja y bancos, la número 12 creo que es clientes,
Algo así, o la número 11, no me acuerdo el código de las cuentas. ¿No? Pero aquí tenemos, ¿qué cosa? Cuentas por cobrar. Sí, cuentas por cobrar, inventarios, cobros diferidos, etc. Y el activo no corriente vamos a tener, ¿qué cosa? Inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Y por ahí quizás la depreciación. Muebles y enseres. Listo. Y aquí vamos a tener los pasivos. Y acá tenemos total activo. Acá tenemos pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio. Y acá tenemos total, pasivo y patrimonio. Listo. Y por partida doble, ambos deben estar igualados, ¿no? Listo. Pero el profe, ¿qué te dice? Ah, no, hijo, ¿sabes qué? Tú tienes que poner acá en el activo corriente son todas las cuentas menores a un año. Y esto es mayor a un año. Listo, ¿no? Entonces, ellos consideran menor a un año el corto plazo y mayor a un año el largo plazo. Si quieres, pregúntale a tu profesor la diferencia entre corto y largo plazo y él te va a decir, contablemente hablando, ¿no? Las cuentas de corto plazo son las que están dentro del año contable. Y las cuentas a largo plazo, las que están fuera de ese año, o sea, en periodos superiores. ¿Correcto? Ok. Pero en economía, o en particular en la teoría de la producción, no hay un consenso. Algunos dicen que el corto plazo va de 0 a 3 años, el mediano de 3 a 5 y el largo plazo 5 a más. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia que va a haber en el corto plazo y con el largo plazo? Que al principio, al inicio de las operaciones, tu empresa no va a alterar el tamaño de la planta. Mira tú, qué diferente suena. En el corto plazo, tu empresa va a mantener el mismo tamaño. Llámese la instalación, el local. Luego, las máquinas. Las máquinas van a permanecer constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el corto plazo, al menos un factor permanece constante o permanece fijo. Y en el largo plazo, todos los factores productivos varían. No entiendo. Ok. Mira tú una bodeguita. La señora vende sus cositas, todo. Bien bonito. Y tiene su exhibidor. Listo. Ok. El variable sería las cositas que vende. ¿No? Las cositas que vende, todo. Y por ahí su trabajador. Pero ¿qué pasa cuando ese local ve que está vendiendo más? ¿Ah? Imagínate que al frente ponen un colegio. Un colegio y una cuadra más allá una universidad. ¿Qué va a pasar? La señora va a decir, uy, ahora estoy vendiendo más. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a comprarme un exhibidor más. Listo. Un exhibidor. Y todavía lo tiene en su casa. Aquí está su casita y acá tiene su tienda. Y su tienda es esto. Tiene un exhibidor acá y tiene un exhibidor acá. Listo. Pero la señora ve que sigue vendiendo.
Entonces va a adquirir uno más, ¿ya? Por ejemplo, ya lo coloca por acá. Listo. Y sigue vendiendo más. Y la señora va a decir, no, el espacio ya no me queda, ya me queda corto. Entonces, ¿qué hace? O simplemente lo deja ahí, y adquiere otro local, un local aparte. O, en su defecto, amplía el tamaño de la planta. Lo amplía. Y ahí le permite tener más cositas. Entonces, desde el momento en que empieza a adquirir más máquinas, amplía el tamaño de la planta, ya está en el largo plazo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre corto y largo plazo. Por eso no se sabe. No es como el contador que él te dice, sí, es un año y listo. No, acá no se sabe. ¿Todo de quién depende? De la empresa. Hay empresas que pueden entrar en el largo plazo en menos de un año. ¿Mm? En un plazo inferior a un año ya están en el largo plazo. Otros se pueden tardar 1, 2, 3, 10 años. Depende. Mira el caso de Wong. Empezó con un local chiquito. Ahora tiene una cadena de supermercados. Ah, o la corporación Lindley, también. O el empresario de cola real. Ah, de Ageper. Entonces, en economía o en administración, pero al menos acá en el curso de economía, el corto plazo es cuando al menos un factor permanece fijo. ¿Mm? Y por eso acá lo indica. En el video también lo indicaba. ¿Mm? Al menos uno permanece fijo. ¿Ya? Al menos, porque pueden haber más. ¿Ya? Pueden haber dos que se pueden mantener fijos. Pero al menos un factor. Al menos. Pero en el largo plazo todos los factores van a variar. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a ver la producción a corto plazo. Entonces, la producción a corto plazo, ¿qué es lo que me va a indicar? Me va a indicar que mi producción a corto plazo va a depender de dos factores nada más. Del factor capital y del factor trabajo. Listo. Pero, como yo estoy a corto plazo, yo voy a asumir que el capital es fijo. ¿Y qué es el capital? ¿Ya? El capital va a ser, por ejemplo, local, máquinas. Y el factor L, que es el factor trabajo. O sea, en una fábrica, al inicio, si la empresa quiere producir más, ceteris paribus, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contratar más trabajadores. ¿Correcto? Eso es lo que me indica esto. Entonces, esta función de producción es a corto plazo, donde el factor capital es el que va a permanecer constante. ¿Ah? Listo. Ya está. Por eso dice ahí, corto plazo, situación donde se pueden modificar ciertos factores relacionados a la producción. Solo algunos, nada más. Por eso te dije, al menos un factor permanece fijo. Al menos uno. Pero sí puedes modificar otros factores. ¿Ya? Sí los puedes modificar. Pero cuando la empresa está en el largo plazo, entonces todos nuestros factores productivos varían. Voy a comprar más máquinas, voy a ampliar el local,
Y listo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo ya está consolidada tu empresa. Tu empresa ya tiene una cartera de clientes, ¿correcto? Entonces ahí, justamente, todos los factores productivos van a modificarse. Por eso dice acá, función de producción a corto plazo, periodo de tiempo durante el cual los costos fijos todavía son fijos. Lo que significa que si tienes una fábrica, tienes que hacer lo posible con ella, porque no se puede vender, ni agrandar, ni alquilar. O sea, no se puede modificar. No se puede modificar, ¿qué cosa? El tamaño de la planta. Claro, pues, o sea, ¿para qué vas a modificar el tamaño de la planta si tu empresa todavía no está consolidada? Todavía tus costos fijos son fijos. ¿Mm? El capital también se considera fijo, o sea, el tamaño del local. ¿Mm? El tamaño del local es el que va a permanecer fijo. Y también el número de máquinas. El número de máquinas, el tamaño de la planta. Entonces va a ser una situación donde exista al menos un factor fijo. ¿Ya? Al menos va a existir un factor fijo. Listo. A ver, un ratito. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura. Dame un ratito, ¿ya? Voy a buscar el archivo. A ver, un ratito. A ver. ¿Alguno de ustedes sabe cómo ponerle pausa a la grabación del video? No, profesor. Nada. Ok. Un ratito. Sino que lo estoy buscando porque no encuentro el... A ver, un ratito. Ya. Ok. Ok. Ya está. Ya lo encontré. Entonces lo que voy a hacer es voy a ponerle el logo de la universidad, ¿ya? A ver. Entonces les voy a dejar este pequeño trabajito para que ustedes lo comenten, ¿ya? Lo lean y comentemos un poquito al respecto, ¿no? No. Listo. Ok. Entonces, vamos a guardarlo. A ver. Actividad 1, ¿ya? La primera actividad que les voy a dar para que lo hagan ahorita en grupo. Economía. Actividad. Listo. Entonces se van a formar en grupos de 2, ¿ya? Sí, 2, 4, 6, 8, 9. Ya, bueno, pues. O grupo de 3, ¿ya? Ah, no, ¿cuántos hay ahorita? A ver, 12. Conmigo son 11. Ya, ok. 4 grupos. 4 grupos de 2 y 1 de 3. ¿Correcto? 4 grupitos de 2 y 1 de 3. Van a formar y van a leer esto, ¿ya? Y después van a responder ustedes estas preguntas.
¿Ya? Listo. En grupo lo van a hacer. Ya todos van a poner su camarita. ¿Ya? A ver, un ratito. A ver. Voy a compartir el archivo en PDF. A ver. Listo. Ya está. Y voy a dejar de grabar. Porque ya prácticamente con esto hemos terminado esta primera parte. Les voy a dar media hora para que lean el archivo. ¿Correcto?